Buenas noches con todos. Ahora vamos a ver cómo ejecutar una serie de comandos utilizando Adminer y cómo va a ser la práctica 8. Entonces, vamos en la plataforma, en la última sección hay un archivo que se llama p8.zip. Esta es la práctica 8. Yo ya lo he descargado, así que simplemente lo voy a extraer a una carpeta que le he extraído aquí. Ya, entonces la abro y vamos a ver que hay muchos archivos, similar a la práctica anterior. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, que aquí ya lo tengo yo, pero voy a crear uno de nuevo para de repente aquellos que se han olvidado cómo crear un proyecto. Entonces vamos a New Project en NetBeans, PHP Application. Le vamos a poner prac 8. Luego aquí tenemos que seleccionar la parte de la que es el puerto. En este caso es el puerto 8000. Entonces 2.8000. Ya siempre hay que tener en cuenta eso. Si nos acordamos el puerto, revisamos en el control panel del XAMPP. Ya, y con eso ya debería bastar. Finish. Entonces nos crea ya por defecto un archivo index, pero nosotros tenemos nuestro propio index, así que lo borramos. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es arrastrar y soltar toditos los archivos a source files. Lo que va a hacer aquí es copiarlos, no es que va a utilizar los archivos que están en esta carpeta. Nosotros ya podemos borrarlas si deseamos. Nos ha copiado a qué carpeta, bueno, a htdocs, ¿no? Entonces vamos aquí a index.php, que es el archivo el archivo principal, pero todavía no lo corremos. Como esta es una práctica de base de datos, existe una base de datos que nosotros tenemos que crear primero antes de poder interactuar con ella. Entonces vamos a adminer, que la instalación ya está detallada en el tutorial anterior. En este caso es adminer.php y entramos. Ya. Entonces en este caso es root y por defecto la contraseña es vacía. Ya, entonces yo ya tengo la base de datos aquí, pero la voy a eliminar porque la quiero recrear de nuevo. Ujú. Ya, ahora sí. Entonces voy a crear una nueva base de datos. Vamos aquí a crear base de datos. Le vamos a poner Scrum porque es el nombre que está en todo lo que es el código fuente, así que hay que ponerlo igual. La colación, habíamos mencionado que tenemos que utilizar la colación latina de español y creamos nuestra base de datos. Ahí nos dice base de datos creada. Ahora, yo en la práctica les proporciono un archivo .sql. Este archivo se le llama script. ¿Qué es un script? Es un conjunto de comandos. Ustedes tienen que ver este script detalladamente para ver qué tipos de campos tienen las tablas y cuáles son los registros que se están insertando. En este caso, las tablas son de una base de datos de personas que tienen trabajos relacionados a lo que es la metodología de desarrollo de software Scrum. Entonces hay tres tablas, lo que es el rol de la persona, el país de la persona y las personas. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver eso detalladamente. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ejecutar todos estos comandos? Simplemente copiamos y pegamos, pero tenemos que ir acá, regresamos al adminer, nos aseguramos que estemos en la base de datos Scrum y le ponemos comando SQL. Y aquí podemos copiar y pegar todos nuestros comandos. Estos comandos yo ya los he probado, así que deberían ejecutar normalmente. No tenemos que seleccionar nada más, simplemente le damos a ejecutar y debería ejecutar cada comando secuencialmente. Entonces, si no vemos ningún error, todos dice consulta ejecutada, consulta ejecutada. Entonces todo está bien. Inclusive ya vemos que aquí ya nos ha creado las tres tablas que tenemos, las cuales podemos examinar. ¿Ya? Si queremos ver los registros, bueno, vimos que podíamos hacer así simplemente.
¿Ya? Entonces ya está creada nuestra base de datos. Ahora recién podemos ejecutar nuestro programa de PHP, porque si no, antes hubiera fallado. Entonces le damos ejecutar a la práctica. Y esta es la práctica. Nos dice conexión a base de datos utilizando PDO. ¿Qué es PDO? PDO es una tecnología de PHP que nos permite conectarnos a base de datos. PDO es la alternativa de lo que es MySQLi, que era la manera antigua en la que se accedían a bases de datos MySQL. Si ustedes buscan tutoriales aparte, les recomiendo que busquen sobre lo que es PDO, ya porque MySQLi es bastante antiguo y como el nombre lo dice, MySQLi solo funciona con MySQL. PDO es una librería que nos permite interactuar con cualquier base de datos común como MySQL, perdón, como SQL Server, MySQL, Postgres, SQL, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está leyendo la tabla país de la base de datos Scrum, ¿ya? Entonces vamos a ver línea por línea cómo es que se está realizando esto. Entonces el Linux PHP es bastante sencillo, acá no hay mucho que decir, solo la parte del PHP. Entonces venimos acá, recuerden que está utilizando el estilo, que es el mismo estilo de la práctica anterior. Entonces nosotros podemos revisar el estilo, simplemente es para que nos muestre una tabla mucho más claramente, ¿ya? Entonces veamos este código PHP. Tenemos lo que es modelo PHP y util.php. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Este require once, recordemos que es para incluir un archivo de código PHP. O sea, todo el código que está en estos dos archivos nosotros lo podemos acceder desde aquí. Por ejemplo, este imprimir arreglo 2D, que ya es una función que hemos visto antes, se encuentra dentro de ¿dónde? Dentro de util PHP. Podemos verlo aquí, ¿ya? Entonces, este imprimir arreglo 2D es simplemente para imprimir una tabla en base a una matriz o un arreglo 2D, que es lo mismo. Lo único que le he agregado a esta nueva versión es de que ya imprime cabeceras. Pero ¿cómo va a imprimir cabeceras si no sabe cuáles son las cabeceras? Quiere decir que nosotros tenemos que pasarle manualmente. Entonces, en este caso, que nuestra tabla tiene tres campos, aquí está país, ID, nombre y PBI, que es el Producto Bruto Interno. Entonces nosotros tenemos que pasarle manualmente eso para que nos cree una cabecera, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos? Index.php. Aquí yo le estoy pasando un arreglo de cadenas. Cada cadena indica el nombre de la cabecera. Y obviamente tenemos que pasarlo en el mismo orden que leemos nuestros datos, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, esto está literalmente igual, ¿ya? Ahora, acá viene lo interesante y este es el archivo más extenso. Modelo obtener países. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por lo que han visto ya de, del resultado, o sea, tiene que ser algo que nos traiga a todos los países de la base de datos o que nos traiga países en general. Pero veamos un poco cómo funciona. Eso está en el archivo modelo.php que lo estamos incluyendo aquí. Entonces vamos a modelo.php. Ya. Acá vamos a ir línea por línea. Este archivo modelo es uno que yo he creado para manejar todo lo que es la interacción con la base de datos, ¿ya? ¿Por qué se le llama modelo? Es un nombre que viene de lo que se le llama la arquitectura modelo vista controlador, ¿ya? Que es la arquitectura más usada hoy en día en la que se divide, digamos, la lógica de cada programa, cada aplicación en distintas, no son fases, pero distintas partes, cada una con su propia lógica. Entonces, el modelo siempre hace referencia a lo que son nuestros datos. Y usualmente en una aplicación, nuestros datos vienen ¿de dónde? De una base de datos. ¿Ya? Entonces es por eso que se llama modelo.php y aquí es donde ustedes tienen que poner todito su código de interacción de base de datos. ¿Ya?
Ahora, línea por línea, ¿no? Entonces, acá este modelo PHP también está utilizando un require once, pero ¿de qué? De país.php. ¿Ya? ¿Qué es este país? Es una clase. Entonces, ¿cuál es la idea de esta clase? O mejor dicho, ¿cuál es la idea del programa en general? Yo voy a crear una clase por cada una de mis tablas, de manera que haya esa relación. Y usualmente son casi iguales, ¿no? En este caso son exactamente iguales. A ver, veamos. Por ejemplo, país. ¿Qué tiene país? Su ID, su nombre y su Producto Bruto Interno. Entonces yo creo una clase que tenga exactamente los mismos atributos, ¿ya? ¿Y esto qué es? Su constructor, ¿ya? ¿Por qué estoy creando una clase? Porque esto me va a facilitar manipular a los datos, ¿ya? Es más legible, más entendible. Ya, entonces está incluyendo este archivo país.php porque como nosotros vamos a leer o vamos a interactuar con la tabla país, necesitamos esta clase para crear objetos de ese tipo, ¿ya? Ahora viene lo que es la conexión a la base de datos, ¿ya? Esta parte es bien crucial porque si ponemos malos datos nunca nos vamos a poder conectar. Entonces en nuestro caso seguimos trabajando en localhost, en el servidor local. Luego la base de datos, esto es igual, Scrum, que es con la que estamos trabajando, recuerden, aquí está, Scrum. Luego viene el usuario, que es el root, el usuario por defecto. Y ahora en este caso yo no tengo contraseña. Por defecto SAMP no pone contraseña, así que en su caso debería ser igual, aunque por seguridad siempre se recomienda que cambien la contraseña, ¿ya? Y luego el set de caracteres que es UTF-8, ¿ya? Ahora, hasta ahora todavía no hemos visto lo que es PDO, ¿ya? Acá recién viene PDO. Esta es una cadena de texto en la que vamos a indicar qué cosa. Primero, el servidor de base de datos, que es o el proveedor MySQL. Luego el host, acá viene, va a ir reemplazándose, porque está con doble comilla, ¿no? Entonces va a reemplazar host igual, localhost, dbname igual, db charset, ¿ya? Entonces aquí está especificando como esa dirección. Ahora, luego hay otro objeto que es el arreglo de opciones. Ya este es más complejo y voy a explicar brevemente qué es cada una, ¿ya? AirMode indica el tipo de error que se da cuando ocurre algún error, valga la redundancia. Entonces, si hay algún error en la base de datos, se va a generar una excepción. Básicamente se va a colgar el programa. Los errores que ya hemos visto. Este default fetch mode lo que hace es de que cuando estemos leyendo de la base de datos, lo que va a hacer es crear arreglos asociativos. Entonces recordemos que los arreglos asociativos son aquellos que nos permiten acceder a sus elementos, eh, y en vez de, digamos, especificar índice, por ejemplo, acceder al elemento 0, yo puedo acceder directamente al elemento con el código o el nombre o el apellido X. Es lo mismo que hemos visto en la práctica anterior. Ahora, este emulate prepare simplemente habla de lo que es para el rendimiento de la base de datos. Esto es más complejo, así que no lo voy a explicar, pero ustedes pueden buscarlo, ¿ya? Ahora, entonces, recién ahora vamos a crear nuestro objeto PDO. A este objeto PDO le pasamos el DCN, que es esta cadena, usuario, contraseña y este arreglo de opciones, ¿ya? Ahora, este objeto PDO solo debería existir uno por toda su aplicación. O sea, ustedes no deberían tener otra sentencia que diga new PDO, ¿ya? Entonces creamos este objeto y todas nuestras tablas, toda nuestra interacción, métodos van a usar este mismo objeto. ¿Cómo es que vamos a utilizar ese mismo objeto? Bueno, acá recién estoy creando la clase modelo, que ya la vamos a ver en detalle, pero aquí arribita yo ya estoy creando, estoy instanciando un objeto de la clase modelo y que recibe en su constructor un objeto PDO, ¿ya? Entonces este PDO que hemos construido aquí se lo vamos a pasar al constructor. O sea, recién al pasárselo como constructor y para que sea un atributo de clase, recién así lo podemos utilizar dentro de la clase modelo. Porque nosotros
Dentro de una clase o dentro de una función no podemos utilizar variables que hayan sido declaradas afuera, a menos que hagamos algo como lo que estamos haciendo acá. ¿Ya? Que aquí simplemente recibe este objeto que se le está pasando aquí y lo asigna su atributo. ¿Ya? Ahora, empecemos. La idea, la idea es de que los métodos que traen datos, que leen datos, empiecen con obtener o también get, si es que quieren usar inglés. Y luego, o sea, los métodos deben tener nombres lógicos, ¿no? Entonces empezamos. Obtener países, como no recibe argumentos, que debería retornarnos toditos los registros de la base, de la tabla países, ¿no? Aquí está explicado. ¿Cómo es que podemos hacer esto? Bueno, tenemos siempre para empezar a interactuar con el objeto PDO. Recordemos que como estamos en una clase y es un atributo de clase, tenemos que utilizar this, ya, no se olviden. Y ni se les vaya a pasar esto. Esto no existe y esto les va a dar errores que les va a ser difícil de detectar. Entonces, después del this y la flechita, cuando hablamos de un atributo de clase ya no lo especificamos así, ¿ya? Entonces, el PDO tiene un método, perdón, que se llama query y en el que podemos ejecutar una consulta X, ¿no? Por ejemplo, esta es la consulta más común, ¿no? El select asterisco from, que nos va a traer a todos los países, ¿ya? Entonces se va a ejecutar este comando, ¿ya? Después de que se ejecuta esto, este comando ya va a tener, uh, bueno, ya va a estar listo para empezar a leer los datos, porque en realidad todavía no se los pasa. Ahora nosotros vamos a crear una lista o un arreglo de países donde vamos a ir acumulando. ¿Por qué? Porque tenemos este for each en el que básicamente estamos leyendo fila por fila, registro por registro. Entonces si vemos los registros, primero leemos Perú, luego Guatemala, luego Costa Rica. Y la idea es de que a medida que leemos cada uno, tenemos que crear un objeto con estos datos. ¿Ya? Entonces aquí está lo que estoy haciendo. Recordemos que aquí ya viene la clase país que habíamos creado. Aquí viene a ser útil. Estamos creando un nuevo país. ¿Y qué va a tener? Bueno, va a tener el mismo ID de país de lo que estamos leyendo, nombre, PBI. O sea, simplemente estamos creando un objeto, porque actualmente esto es un arreglo asociativo nomás. Recuerden que lo estamos indizando directamente con los nombres de los campos. Entonces, por ejemplo, aquí sería el primero, sería ID de país, sería 1, Perú y 17.000 creo, no, 178.000. Entonces, mientras esto es una fila, un arreglo asociativo, este tem país ya es un objeto, ya es una instancia de la clase país. ¿Ya? ¿Y cómo es que agregamos un objeto al final del arreglo? Con esta sintaxis. El nombre del arreglo, corchetes, igual, y ahí ponemos nuestro nuevo elemento. Porque si nosotros hiciéramos esto, estaríamos chancando el valor de lista países y ya no sería un arreglo, sería un solo objeto. Pero esta sintaxis le indica, agrégale este objeto al arreglo, ¿ya? Y luego al final, que es lo que nos interesa, retornar lista países, ¿ya? Entonces este es el método que ya se está llamando inIndex. Aquí lo vemos. Obtener países. Y como esto es un arreglo 2D, está en un formato estándar, yo fácilmente lo leo. Fácilmente ya funciona con mi función imprimir arreglo 2D. ¿Ya? Ahí no he tenido que modificar más allá de la cabecera. Ya, ahora ese ya está. Ahora, obtener país por código. Dense cuenta de la diferencia, ¿no? Obtener países me trae todos, pero obtener país es singular, así que nos debe traer uno solo. Porque se supone que los códigos son únicos. Entonces solo debe haber, y efectivamente solo hay un país con código 3, solo hay uno con código 1. ¿Ya por qué? Porque es una clave primaria. Ya. Ahora, cuando vamos a crear consultas que ya tienen algún valor variable, porque yo aquí le podría decir, veamos que este ID es un argumento que nos indica el código del país. ¿Ya? Entonces aquí yo le puedo pasar 2, y cuál me devolvería Guatemala. Puedo pasarle 7 y me devolvería Tailandia.
Entonces ya cuando hay variables involucradas en nuestra consulta, lo ideal es ah, lo ideal es utilizar comandos preparados o sentencias preparadas, ¿ya? Acá no voy a hablar mucho porque es un tema bastante grande, pero pueden buscar lo que son comandos preparados. No creo que esa no es la traducción correcta. Sentencias preparadas, ahí está, PHP. Ya, pero básicamente estas sentencias preparadas se hicieron para lo que es agregar fácilmente variables y por cuestiones de seguridad. Específicamente que para proteger contra ataques de inyección SQL. Ya que ustedes también pueden buscar qué es, pero es una, un tipo de ataque informático, tipo de hacking, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos haciendo ya vamos a ejecutar. Y entonces este signo de interrogación es un comodín. Entonces, ¿qué pasa? Yo le estoy diciendo cuando el i de país sea igual a este comodín. ¿Y cuál va a ser el comodín? Acá le digo, cuando voy a ejecutarlo, porque recién lo ejecuto aquí, le tengo que pasar entre corchete la lista de comodines. Como en este caso solo hay uno, yo le paso simplemente un arreglo de un elemento. Y en este caso el, el comodín, bueno, el valor que va a reemplazar el comodín es id. Entonces, si yo le paso 7, va a venir este, este comodín, va a ser reemplazado por 7, ¿no? Esa es la consulta que va a ejecutar. Ya. Ahora, este fetch simplemente obtiene el registro ya. En nuestro caso sabemos que solo va a haber un país, así que basta con que hagamos esto. Perdón, solo va a haber un resultado, así que basta con que hagamos esto para obtener que el registro del país. Y recordemos nuevamente que esto es un arreglo asociativo que tenemos que convertirlo a objeto para ser consistente, ¿no? Entonces la idea es de que toda mi clase, esta interfaz que estoy construyendo me devuelva ya sea o país o lista de país. Entonces lo convierto en objetos, igual como hice arriba, y al final retorno ese objeto. Ya. Entonces, a ver, probemos esto. Vamos al index para que lo puedan ver. Aquí abajo lo voy a hacer, ya. Entonces vamos a agregar código PHP y voy a decir, digamos que yo quiero a ver qué país quiero. Quiero a ver a Japón, ya. Entonces yo llamo modelo obtener país por código. Si no me equivoco, esa es la sintaxis. A ver, veamos. O mejor me la copio y pego para asegurarme. Tener país por código. Ya así era. Y entonces, como estamos por código, tengo que pasarle un número. En este caso 4, ¿no? Ahora esto me va a devolver un objeto del tipo país. ¿Y cómo yo hago para fácilmente imprimir un objeto sin tener que hacerlo manualmente? Existe un método que se llama printr, ¿ya? Y que nos muestra, o sea, printr quiere decir print readable. Readable hace referencia a lo que es legible. Entonces dice, este printr es para imprimir objetos de un modo que sean legibles a los humanos, ¿ya? Entonces, a ver, probemos. Ya lo he guardado. Refresquemos. Ahí está. Nos dice objeto del tipo país. Y en ID país tiene 4. En nombre país tiene Japón y en PBI 4. Entonces, exactamente igual como tenemos en nuestra base. O sea, el método está funcionando correctamente. Ya, ahora veamos lo que es agregar país. Ya, esto ya es inserción de datos, pero se van a dar cuenta que es PDO, nos hace la vida muy fácil. Porque si tratan de hacer, digamos, algo así en MySQL ahí, eso sí es un trabajote. Entonces, agregar país, ¿cómo es que he creado este método? La idea es de que yo le paso un objeto del tipo país, que es este P, ya con los datos llenados. Y luego lo que yo hago es simplemente leer los datos de ese objeto y que los inserte, ¿ya? Entonces, aquí ya preparamos, seguimos, ya cuando hablamos de variables, seguimos utilizando sentencias preparadas con los comodines. Entonces, insertar en país,
especificamos entre paréntesis los campos. Recordemos que no tenemos que indicar ID de país porque es autogenerado, es un autoincrementado. Entonces nosotros simplemente ponemos los que no son autoincrementados. Y aquí ya tenemos dos comodines. Entonces esos dos comodines los especificamos en el arreglo separados por comas, ¿ya? No van a ser así, no se confundan. Ya es solo un arreglo, o sea, solo debería haber un par de corchetes y luego sus elementos. Ahora, ¿dónde saco yo este nombre país y este PBI país? De P, que es el objeto que yo debería mandarle, el objeto del tipo país. Y luego mando lo que es el número de filas. Esto es para verificación de errores si es que se ha ejecutado correctamente. Entonces, si es que yo inserto un elemento, el número de filas afectados debería ser 1. ¿Ya? Entonces con eso podemos ver si es que ha funcionado o no. En este caso lo vamos a ejecutar de frente sin verificar. ¿Ya? Entonces vamos a agregar un nuevo país. Por ejemplo, nuevo país. Y digo new país. Ya. Y ahora le paso. En el caso, la manera que he construido la clase país, necesariamente tengo que pasarle un código. Así que le paso cualquier cosa. 0 o -1, ya. Para que se den cuenta que no se va a insertar ese -1. Lo va a ignorar, simplemente no lo va a leer. Nombre país, digamos Vietnam. Y PBI, no sé. Ahí. Entonces con esto he creado un nuevo país, pero ahora me falta pasárselo. Entonces modelo. Y nos copiamos agregar país. Bueno, ese no era necesario. Y le paso el país. Entonces esto debería funcionar. No voy a agregar código de verificación, voy a asumir que lo he hecho bien, aunque ustedes sí deberían agregar ese código. Se ha ejecutado sin problemas. Entonces, ¿cómo verificamos esto? Vamos al adminer. A ver, refresquemos. Ahí está, Vietnam. Ya, y a pesar de que yo le pasé -1, está poniendo 8. ¿Por qué? Porque es el que corresponde. No ha leído simplemente el código -1. Y ahora borrar país. O primero, antes de borrar, modifiquémoslo. ¿Ya? Entonces, este también funciona igual. Recibe ya un objeto que tiene los datos a modificarse. ¿Qué quiere decir? Aquí este ya no lo voy a explicar porque es igual que el otro. Lo voy a ejecutar de frente. Entonces, modificar país. Digamos, si yo quisiera modificar Vietnam, la manera en la que ese método funciona es de que utiliza el ID para modificarlo. O sea, va a actualizar. O sea, si yo le paso un objeto, perdón, si yo quiero modificar Vietnam, tendría que pasarle un país cuyo código sea el mismo de Vietnam, 8. Entonces vamos a crear. A ver, vamos a borrar esto ya. Entonces vamos a crear un nuevo país. No, no es nuevo país, es país modificado. Ya. Modificado. Entonces, pero sí tenemos que crear un nuevo objeto. Acá le paso el 8, que es el que lo va a identificar a Vietnam. Y ahora digo que Vietnam ya no va a ser Vietnam, pero va a ser Islandia. Ya. Y de repente le dejo el PBI igual, ¿no? Entonces, este país modificado. Y luego lo que hago es. Voy a copiar esto. Ya, modificar país. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el método? Va a venir aquí, va a buscar el país. En primer lugar va a leer esto y va a decir, ah, ya, ¿cuál es el país que tiene código 8? Ah, ya, a ese país le voy a cambiar los datos por los datos que están indicados en este objeto, en el P. A ver, probemos. Ah, me equivoqué. Ya no se llama nuevo país, se llama país modificado. Y ahora sí. A ver, veamos. Vietnam ya no debería ser Vietnam, debería ser Islandia.
Ujú, ya está. Y ahora borremos. Ya que lo hemos modificado, ya nos divertimos un poco, ahora lo eliminamos. Y este sí es más, este es el que está aquí, borrar país. Y este simplemente recibe un ID, entonces va a borrar por ID. Yo indico, digamos, quiero borrar a, bueno, borremos el mismo que creamos, no a Islandia. O el código 8 que antes era Vietnam. Entonces simplemente es modelo, borrar país y le indico el número. ¿Qué código? 8. Y lo guardo. No se va a mostrar nada aquí porque no he puesto ningún código para mostrar, pero ya no está. Entonces es así como funciona este código. ¿Cuál es su tarea? Bueno, como han visto, lo he ejecutado todo por código, así manualmente, pero ustedes tienen que crearle una interfaz que me permita buscar, agregar, modificar y eliminar países, ¿ya? Entonces deben utilizar esas funciones que ya están hechas. Simplemente van a crear la interfaz. Ahora, donde sí van a tener que empezar a ustedes a crear sus propios métodos, todo es para la tabla persona, ¿ya? Entonces esta son en realidad dos prácticas, ¿ya? Esta es la primera práctica y esta es la segunda práctica. O sea, son dos prácticas bien grandes porque la parte de base de datos es quizás la más importante para que desarrollen su proyecto, ¿ya? Entonces, aquí deberíamos demorarnos 2 semanas. Entonces, es trabajo que hay que hacer, pero esto ya los va. Después de hacer esta práctica, ustedes ya están en facultades de empezar a desarrollar su proyecto, ¿ya? Entonces, eso es, bueno, ahí antes de terminar, bueno, aparte de, digamos, si es que ustedes quieren hacer un mantenimiento X o hacer pruebas, pueden utilizar también la interfaz de Adminer, ¿no? Entonces, si yo quiero borrar Estados Unidos de repente, puedo utilizar esta interfaz, ¿no? Allá acá me dice que no lo puedo borrar porque hay en otra tabla hay un registro que hace referencia, así que no se puede, ¿ya? Creo que todos están referenciados por otra tabla. Allá, Tailandia no estaba, entonces ese sí lo he podido borrar. Y aquí yo puedo agregar. En realidad ustedes no necesitan agregar nada a la base de datos. O sea, manualmente, ¿no? Pero bueno, si es que por alguna razón necesitan probar o quieren probar simplemente pueden utilizar Adminer. Ya, entonces eso sería todo.